¿Qué tal amigos de YouTube? Los saludo en este nuevo día y les doy la bienvenida al sexto video del tutorial de CSS. En el video anterior empezamos a ver todos los tipos de selectores que tenemos disponibles en CSS. En este punto tenemos claro que existen tres selectores básicos y los selectores de atributos, pero en el día de hoy vamos a enfocarnos o a aprender dos tipos más, los selectores de pseudoclases y pseudoelementos. Van a ver amigos lo interesantes que son estos dos últimos tipos de selectores, por lo tanto los invito a quedarse viendo este video, así que pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos. Vamos a comenzar aprendiendo sobre los selectores de pseudoclase. Pongan atención porque por medio de ellos vamos a poder aplicar estilos a elementos específicos de nuestra página HTML. Por ejemplo, al elemento que se encuentre de primeras dentro de un conjunto. O también, por ejemplo, al interactuar con el cursor sobre los elementos. Cuando utilizamos un selector de pseudoclase sobre un elemento es como si le aplicáramos una clase virtual o imaginaria. Por eso yo los denomino los selectores de clase ficticia. Veamos uno de los ejemplos más comunes de este selector. En este ejemplo tenemos una página compuesta por varios artículos, cada uno de ellos con su respectivo título y párrafos. Ya he aplicado algunos sencillos estilos para dar este diseño a la página. Ahora amigos, acá comienza el ejemplo. Miren, si necesitamos que siempre el primer párrafo de cada artículo tenga un estilo diferente, por ejemplo en negrita, inclinado y con otro color de letra, ¿cómo lo haríamos? A ver, ¿qué se les ocurre? Seguramente con los conocimientos que tenemos hasta ahora, esto lo podemos lograr aplicando una clase específica al primer párrafo de cada artículo. Por ejemplo, podríamos colocarle la clase inicial a este párrafo y a este. Luego, en los estilos, colocamos este bloque de código, en donde utilizamos el selector de clase punto inicial e indicamos los estilos específicos que aplicaremos. Y listo, en el navegador veríamos este resultado para cada uno de los párrafos iniciales de cada uno de los artículos. Esta forma es completamente válida, pero conlleva tener que aplicar siempre la clase inicial al primer párrafo de cada artículo. Si olvidamos colocarla, por ejemplo, en el segundo artículo, pues nuestro diseño se vería afectado. Entonces amigos, pensando en estas situaciones donde tenemos una constante repetitiva, CS nos da una alternativa mucho más elegante y aquí es donde entran las pseudoclases. Tenemos varias que se ajustan a diferentes situaciones, pero para nuestro caso puntual tenemos esta, First of Type, que nos permite seleccionar solo el primer elemento dentro de un conjunto de elementos hermanos del mismo tipo. Ojo amigos, porque aquí sale un concepto muy importante, elementos hermanos. Recuerden que el HTML se representa por medio de un árbol de descendencias. Miren, en la página de ejemplo rápidamente podríamos deducir que el elemento body es el padre de tres artículos, este y este. O sea, esos tres artículos son hermanos porque pertenecen a una misma descendencia. De igual manera, al observar el primer artículo, vemos que es padre de cuatro elementos, un H1 y tres párrafos. Estos cuatro elementos son hermanos, pero estos tres son hermanos del mismo tipo. Para entender mejor, veamos ahora cómo sería nuestro ejemplo, pero utilizando una pseudoclase. Primero, borremos las clases que le aplicamos a los párrafos de nuestra página. Entonces sería esta y esta tercera, ¿cierto? Y finalmente también borremos pues el estilo que aplicamos. Así. ¿Para qué? Para tener entonces nuevamente nuestra página limpia. Bien, todos sabemos que si coloco este bloque de código, todas estas propiedades se aplicarán a los elementos P que sean descendientes de un artículo, tal como lo vemos en el navegador. Pero ahora vamos a colocar la pseudoclase First of Type a este selector. Observen cómo se llama una pseudoclase, con los dos puntos, ¿vale amigos? ¿Y qué es lo que hice acá? Miren, estas propiedades ahora se deben aplicar solo al primer elemento P
de cada conjunto de hermanos que sean descendientes de un artículo. Es por eso que en el navegador vemos cómo solo el primer párrafo de cada uno de los artículos tiene las propiedades que indicamos en el bloque, de la misma forma como si le hubiéramos aplicado una clase a cada uno de esos elementos. Pero con las ventajas que ahora podemos alterar nuestros artículos sin preocuparnos de nada. Por ejemplo, podríamos borrar el primer párrafo de un artículo o adicionar un cuarto, y en el navegador veríamos cómo todos los estilos se reajustan automáticamente para conservar el mismo diseño. Como vemos, uno de los objetivos de estas pseudoclases es ayudarnos a tener un código HTML más limpio y fácil de mantener, ahorrándonos la creación y exceso de clases en el código. Como se pudieron dar cuenta, posiblemente el comportamiento de estas pseudoclases lo podemos replicar llenando de clases nuestro HTML, como en el ejemplo que vimos, y en cierta forma de una manera más sencilla para nosotros, por así decirlo. Pero amigos, en conocer y saber utilizar estas herramientas que nos brinda el lenguaje es en donde se empiezan a diferenciar los novatos y los profesionales en CSS. Ahí les dejo este dato para que se animen, ¿vale? Perfecto amigos, ya que estamos frente a la lista de pseudoclases disponibles, seguramente cuando estemos practicando se darán cuenta que existe un grupo de estas que son útiles para esos momentos en donde el usuario interactúa con un elemento, ya sea al dar clic o al pasar el cursor sobre él. Se denominan pseudoclases de acción de usuario, y los ejemplos más habituales de estas es cuando pasamos el puntero sobre un enlace o cuando hacemos focus o clics sobre un elemento como un input. Gracias a las pseudoclases de acción de usuario podemos por medio de CSS aplicar estilos a estos momentos específicos. Observen cómo logramos estos estilos en este ejemplo. Tenemos esta sencilla página web donde hay una lista con varios enlaces y una sección con un pequeño formulario en donde encontramos 4 inputs de tipo texto y un input de tipo submit, o sea, un botón. En el navegador inicialmente tenemos este diseño. Como se pueden dar cuenta, por defecto al pasar el puntero sobre los enlaces no sucede nada, y al colocar el cursor sobre los inputs de texto tenemos un estilo por defecto. Ahora vamos a mejorar este comportamiento. Si miramos en la lista de pseudoclases encontramos esta, hover, la cual nos permite seleccionar ese estado cuando el usuario interactúa con un elemento, o sea, cuando pasamos el puntero. Vamos a utilizarla para colocar un color de fondo marrón y letra blanca cuando pasemos el puntero sobre la etiqueta A, o sea, cuando se active la pseudoclase hover en cualquier elemento A. Con este sencillo bloque de código en el navegador logramos este efecto al pasar sobre los enlaces de la página. Y ahora, para aplicar estilos al momento de colocar el cursor sobre un input de tipo texto, o sea, al hacer foco, podemos hacer uso de la pseudoclase focus, que permite precisamente seleccionar el elemento que tenga el foco. Vamos entonces a colocar este bloque de código y lo analizamos. Nos vamos a ubicar primero sobre los inputs de tipo texto. Para esto utilicé un selector de atributo y valor que vimos en el video pasado. Después de tener seleccionados los elementos input de tipo text, ahora hacemos uso de la pseudoclase focus para finalmente indicar que estas propiedades se deben aplicar solamente cuando se tenga el foco sobre este elemento. Es por eso que ahora en el navegador obtenemos el efecto deseado sobre los inputs de texto cuando ubicamos el cursor sobre uno de esos textos. Y cuando quitamos el foco, pues ya no se aplicarán. Los invito a que revisen otras de las pseudoclases que tenemos disponibles con el objetivo de practicar y además para que se familiaricen con este tipo de selectores realmente interesantes y que podemos aplicar para diferentes situaciones específicas en nuestras páginas. Les recomiendo que revisen estas pseudoclases que comienzan con la palabra NTH, ¿vale? En la descripción del video les dejo el enlace a esta lista o especificación de pseudoclases.
Es hora de ver el último tipo de selector que nos permite usar CSS. Es el de pseudoelemento y en cierta forma es similar al de pseudoclase, pero actúa como si creáramos un nuevo elemento dentro del HTML, no una clase. Es por eso que yo lo llamo selector de elemento ficticio. Voy a explicarlos por medio de este ejemplo, donde tenemos una página web con dos sencillos artículos, compuestos por su respectivo título y unos párrafos. Ahora pongan atención, porque en esta ocasión queremos que exactamente la primera letra de cada párrafo se vea en negrita de otro color y más grande. ¿Cómo creen que podemos hacer esto, amigos? Por medio de clases o pseudoclases no podríamos hacerlo porque modificaríamos todo el párrafo, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, alguien puede decir fácil, la primera letra de cada párrafo la vamos a colocar dentro de un nuevo elemento. Por ejemplo, un span, de esta forma. Vamos a colocar y listo, así lo tendríamos. Dentro de un span, la primera letra de cada párrafo. Y ahora sí, en los estilos colocamos este bloque de código, donde aplicamos un estilo especial a los elementos span de nuestra página. En el navegador lo veríamos de esta forma. Pero con este método tenemos que colocar siempre el span a cada primera letra de cada párrafo. Esto puede llegar a ser fastidioso. Y ahora imaginen que tenemos una página con muchos artículos y ya no queremos que la primera letra se vea así. Tendríamos que ir al HTML y eliminar cada uno de los span de cada párrafo. Una locura, ¿verdad? Pues amigos, nuevamente CSS nos tiene una mejor solución para este caso donde tenemos una constante repetitiva. Vamos a limpiar el HTML eliminando todos los span que acabamos de colocar para obtener nuevamente este diseño. Ahora vamos a lograr el mismo efecto anterior pero con un pseudoelemento. Bien. Tenemos una lista de pseudoelementos. Como se pueden dar cuenta, son pocos. Y aquí encontramos este, first letter, que sirve para seleccionar la primera letra dentro de un elemento. Y lo vamos a utilizar de la siguiente forma con este bloque de código. Observen primero esta característica. Utilizamos los dos puntos dos veces para hacer el llamado a un pseudoelemento. Y ahora sí, ¿qué es lo que dice este bloque? Miren, seleccionar la primera letra de los párrafos o elementos P que sean descendientes de un artículo. Al ver en el navegador, obtenemos este resultado. Exactamente lo mismo como si lo hiciéramos adicionando un elemento span. Obviamente, con el HTML mucho más limpio. Bien amigos, llegó el momento de un pequeño ejercicio para ustedes. Observen esta página web. La idea es que logren colocar un estilo diferente a la primera letra del primer párrafo de cada artículo. ¿Sí ven? Solo a la primera letra del primer párrafo de cada artículo. El código HTML es este. Si se dan cuenta, es muy sencillo. No le pueden aplicar ni clases ni nuevos elementos. El truco está en crear un solo bloque de código en el cual integremos lo que aprendimos de pseudoclases y pseudoelementos el día de hoy. Es súper sencillo, ánimo amigos, y el que logre obtener el resultado que lo comparta en los comentarios de este video. Muy bien amigos, ya para finalizar quiero mostrarles dos pseudoelementos que los desarrolladores web utilizan con mucha frecuencia. Son before y after. Con estos dos pseudoelementos podemos adicionar dinámicamente contenido antes y después de un elemento HTML. Por ejemplo, para colocar caracteres especiales y encerrar el contenido de un elemento. Para colocar iconos antes de los elementos de un menú, para adornar los enlaces de una página, entre otras interesantes opciones. Veamos cómo funciona esto en la práctica por medio de esta sencilla página. Tenemos tres secciones. La primera con un párrafo en el que tenemos varios elementos o texto destacado. Luego otra sección en la que encontramos un elemento de navegación con varios div internamente. Y finalmente una tercera sección en la que encontramos tres enlaces.
En el navegador esta página se vería de esta forma, no tenemos nada especial. Ahora, el primer ejemplo consiste en adicionar dinámicamente al inicio y al final de cada uno de estos elementos de texto destacado del primer párrafo un carácter o símbolo que les dé un toque especial. Para esto no vamos a adicionar nada especial en el HTML, simplemente en los estilos adicionamos estos dos bloques de código. En el primero utilizamos el pseudoelemento before para crear contenido dinámico antes de un elemento EM de nuestra página. ¿Y qué es lo que hacemos? Junto con la propiedad content indicamos que se debe adicionar el contenido que especificamos en este valor, o sea, este carácter ASCII que parece una flecha hacia la derecha o algo así. Finalmente, en el segundo bloque utilizamos el pseudoelemento after para generar contenido dinámico después de cualquier elemento M. En este caso, queremos escribir el carácter ASCII que parece una flecha hacia la izquierda. Si vamos al navegador, observamos que ahora todos los elementos destacados comienzan y finalizan con el carácter que indicamos en los CSS por medio de los pseudoelementos before y after y las propiedades content. Súper sencillo, ¿verdad, amigos? Pues ahora vamos a colocar dinámicamente una imagen antes de los elementos de este menú, de igual forma sin adicionar nada en el HTML, solo utilizando la clase icono que ya tienen dichos elementos. Para este ejemplo vamos a utilizar el pseudoelemento before de la siguiente forma. Con este bloque seleccionamos todos los elementos de la página que tengan la clase icono. Perfecto, ¿verdad? Y antes de cada elemento seleccionado generamos el siguiente contenido dinámico. Un elemento que se ajuste en línea en bloque, con un alto y ancho de 20 píxeles y una margen derecha de 5 píxeles. Finalmente, estas dos propiedades para colocar esta imagen de fondo al nuevo elemento. La imagen ya la tenemos guardada en la carpeta. Al ir al navegador, vemos ahora cómo cada uno de los ítems del menú tiene ese nuevo elemento al frente. Amigos, este uso del pseudoelemento before es uno de mis preferidos. Pero bueno, para terminar vamos a colocar un adorno al final de los enlaces, como para que se vean más interesantes, no tan simples. Para esto vamos a utilizar el pseudoelemento after de la siguiente manera, como lo vemos en este bloque de código. Después de todos los elementos A o enlaces de nuestra página, colocar dinámicamente este carácter o símbolo ASCII. En el navegador ahora vemos esa flecha al finalizar cada uno de los enlaces de la página, dándoles un toque especial. Muy bien, amigos, hoy conocimos los últimos tipos de selectores disponibles. Realizamos algunos ejemplos, pero como se dan cuenta, son más pseudoclases y pseudoelementos que tenemos para practicar. Espero se animen. No se pierdan el próximo video donde sacaremos el máximo provecho a CSS, aprendiendo las diferentes formas de combinar selectores, un módulo indispensable para ser unos verdaderos cracks de los estilos. Llegamos al final de un video más, espero hayan aprendido algo nuevo e interesante el día de hoy. Gracias por ver el video hasta el final, recuerden somos videojuegosyDesarrollo.com. No olviden revisar la descripción, encontrarán información importante. Dudas o respuestas a los ejercicios en los comentarios. Si aún no estás suscrito a mi canal, no esperes más, hazlo de una vez y activa las notificaciones para estar siempre en contacto. Hasta la próxima, chao.